Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los pilares de las relaciones interpersonales, que es la empatía. Ya hemos visto el autoconocimiento emocional, cómo podemos autorregularnos emocionalmente y cómo podemos automotivarnos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la empatía. La empatía viene del vocablo en, que significa in o dentro, y patos, que significa sentimiento. O sea, cómo nos relacionamos con las personas y captamos su sentimiento, o cómo espejamos su sentimiento. A través de la empatía nosotros podemos ponernos en los zapatos de la otra persona y comprenderla. Entonces, para que podamos tener una buena interrelación con las personas, necesitamos entender qué está pasando, qué emociones está sintiendo. Tenemos que tener esa capacidad de calibrar o de sintonizar con esas emociones. Y de hecho, para que podamos lograrlo, es muy importante que yo parta de mi autoconocimiento emocional. En la medida que yo puedo conocerme emocionalmente, entonces se me abre una perspectiva mayor para que pueda conocer a los demás. Antes de continuar, me gustaría que pudieras resolver el test que hemos puesto adjunto y de acuerdo a esto podamos evaluar y para que sepas en qué situación estás en este aspecto de la empatía. Ponle una pausa al reproductor y desarrolla el test que está adjunto. Ahora, si has obtenido 10 puntos o menos, significa que tu nivel de empatía está muy bajo, que sueles preocuparte mucho por ti mismo, pero poco y nada por los demás. Te cuesta enormemente detectar las emociones ajenas, tal vez porque no tienes un buen contacto y conocimiento de las tuyas. Es recomendable que hagas ejercicios que se propondrán en la medida que desarrollamos este módulo. Si has obtenido entre 11 y 20 puntos, tienes un grado normal de empatía, es decir, que posees la media de la población. No obstante, si quieres llegar a tener un buen nivel de inteligencia emocional, es necesario que sigas trabajando en esta área. Si has obtenido entre 21 y 30 puntos, o sea, 21 puntos a más, eres una persona sumamente empática, sabes detectar las emociones ajenas y te preocupas por proveer a otros del apoyo que necesitan. Si tu alto grado de empatía te impide luchar por lo que le corresponde y siempre deja que los otros se lleven los laureles, sería conveniente que aprendieras a ser más asertivo, a poner mejor los límites. Te voy a pasar algunas imágenes para que tú puedas interpretar qué es lo que está pasando emocionalmente cada una de estas personas y a ver qué tanto puedes acertar. Acá tienes a una persona que aparentemente está pensativa, triste. Una persona que se ha lanzado de un puente, ¿qué está viviendo en este momento? Probablemente mucha adrenalina o miedo. Y esta joven que está mirando un pastel, ¿cómo lo está mirando? ¿Qué es lo que está sintiendo en ese momento? Esta jovencita que está con un tigre, que lo está alimentando, ¿qué es lo que está expresando a través de esa sonrisa que parece también un poco de temor? Normalmente nosotros interpretamos o vemos reflejadas las emociones en otros partiendo de nuestro propio estado de ánimo o de lo que nosotros estamos sintiendo. Recuerda que somos seres perceptibles y de acuerdo a nuestras creencias y conocimientos evaluamos lo que puede estar pasando en el otro lado. La base de la empatía es saber escuchar, la escucha activa. Zenón dijo: nos han sido dados 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Entonces, en la escucha activa, que es el pilar de la empatía, nosotros tenemos que tener la capacidad de percibir, además de las palabras, todo el lenguaje corporal, el tono de voz, los sentimientos, ideas o pensamientos de la otra persona. Escuchar lo que no se dice con palabras. Las consecuencias de una mala escucha es que te puede llevar a tomar malas decisiones, perder el tiempo y se forman cadenas de desinformación.
perdiéndose información valiosa, perdiéndose también la confianza y deteriorándose las relaciones interpersonales. Cuando esto sucede, en realidad no existe empatía. ¿Cuáles son las habilidades de la escucha activa? La primera es la atención física, con tu cuerpo que puedas mostrar que estás en escucha plena. La postura, contacto abierto, visual, relajado y cómodo, haciendo rapport, sintonizando y empatizando con tu interlocutor para generar confianza y de esta manera pueda fluir la confianza de uno y otro lado. Una comprensión intelectual, podemos ir parafraseando y resumiendo para que la persona sienta que lo estamos escuchando. Y luego la comprensión emocional, que es el reflejo de los sentimientos. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a manejar, hilar muy fino para poder distinguir las emociones de nuestro interlocutor. Los niveles de escucha son 4. El primero es oír. El oír es muy superficial, tiene que ver con la función del oído. Es diferente a escuchar, porque escuchar es la función del oído más comprender. Entonces, en el escuchar tenemos el nivel 2, que es la escucha interna, donde escuchamos nuestra voz interna, nuestros juicios y constituye de esta manera una barrera. El nivel 3 es la escucha enfocada, donde ya escuchamos sin juicios ni ruidos internos, ya está enfocado en el otro. Pero el nivel mayor es el nivel 4, donde hacemos una escucha global en el que se incluye la sensibilidad sensorial, el tono de voz, la actitud, el lenguaje corporal, cómo están las emociones. Y esto linda con la intuición. Cuando nosotros manejamos la intuición, entonces estamos ya hablando incluso de una inteligencia, no solamente emocional, sino una inteligencia más elevada, que es la inteligencia espiritual. Ahora te haré unas preguntas. ¿Qué nivel de escucha estás aplicando con tu familia? ¿Y con tus amigos? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Contigo mismo? ¿Cómo te estás escuchando? ¿Qué haces bien? ¿Y cómo puedes mejorar lo que no haces bien? ¿Qué ganarás al hacerlo? ¿Y cuál será el primer paso que vas a dar? La empatía, por tanto, es la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar adecuadamente. También nosotros sabemos que tenemos neuronas espejo, que actúan imitando la acción que está siendo observada y reflejando la sensación de otra persona, como si fuera propia. Por ejemplo, si yo estuviera en una reunión y de pronto me pongo a bostezar, por seguro, muchas personas también empiezan a bostezar porque tienen neuronas espejo y tratan de espejar lo que está pasando en el otro lado. Y esto es a un nivel inconsciente. Por eso que nadie se da cuenta y podría decir, bueno, yo no voy a bostezar, sino que lo hace en automático. La clave entonces es el autoconocimiento y la comunicación no verbal. En esta imagen en que vemos al mendigo, y si estamos mirando en el espejo nuestra propia imagen, es ponerse en los zapatos del mendigo, en la posición de que uno podría estar en esa situación y que entonces nos gustaría que nos ayudaran. Y la empatía hace que tome una acción en la dirección correcta en función a mi propia percepción. Hay algunas barreras de la empatía. Una de ellas es la distracción externa, también las distracciones internas que tienen que ver con nuestros prejuicios, ideas inflexibles, insensibilidad, miedo a ser vulnerable y egoísmo. También el mal uso de la tecnología. A veces estamos tan ocupados en la tecnología que no nos permite ver más allá del aparato que tenemos enfrente. También la proyección, minimizar los sentimientos de los demás, ponerse de ejemplo, dar consejos prematuros, traer nuestras propias historias, no sintonizar o espejar. También porque estamos filtrando la información a través de nuestras creencias o tener una percepción selectiva. Si te acuerdas del cuento del patito feo, recordarás la historia que el patito
siendo un cisne, por ser más grande, su mamá lo vio feo, sus hermanos lo veían mal, y el patito aparentemente era un patito sufrido. Y muchos de nosotros hemos hecho nuestra propia historia y contamos nuestra propia historia a través de nuestras actitudes. Por lo tanto, algunos solemos ser víctimas, otros son victimarios y otros son salvadores. Ciertamente cumplimos diferentes roles, pero ¿cuál es la historia que tú estás contando de tu vida? Sería bueno que hagas un ejercicio y contara la historia del patito feo, pero no como el patito sufrido, como el patito víctima. Podrías cambiar la historia y hacer la historia del patito empoderado, del patito grande, del patito que se vuelve hermoso, del patito que por ser grande ayuda a sus hermanitos, por lo tanto se convierte también en el Salvador. O sea, podemos revertir y contar la historia de diferentes maneras. Y no solamente la historia del pato, también podríamos contar la historia de la mamá, no como de la mamá pata mala, sino como la mamá buena, que a pesar de que el patito era diferente a sus hijos, pues lo acogió y también le enseñó a nadar. Y podrías contar también la historia desde el punto de vista de los hermanos, entender a los hermanos, de tener a un patito o un patazo grande y que no podían entender qué pasaba, por qué era así. De alguna manera en su mundo ellos no podían entender lo que estaba pasando, por lo tanto, en vez de ser malos, también podrían haberse sido víctimas. Podríamos contar la historia de diferentes maneras. Entonces la empatía implica captar el estado emocional del otro, reflejar o espejar el lenguaje no verbal, salir de mis propios juicios y perspectivas por un momento, tener la capacidad de tomar la perspectiva ajena, tener el sentimiento de interés por el otro, emociones relacionadas con el malestar del otro. Entonces también llevar a una acción concreta para aliviar o sintonizar con la emoción del otro. En todo el proceso, aplicar la escucha activa. Entonces, ¿cuál es mi punto fuerte y cuál es mi punto débil de la empatía? Eso es algo que yo debo definir y debo empezar a trabajar. Y en la medida que lo haces, yo te prometo, yo te desafío que tu relación interpersonal con los demás mejorará. Por lo tanto, tendrás más paz, tranquilidad y serenidad. Gracias.